Veamos ahora cuán engañosas pueden ser las ofertas del Evangelio cuando pasan por alto a Jesús y lo tratan como si su único propósito era morir y resucitar. Como ha sido dicho por un notable evangelista, vino a hacer un trabajo de 3 días: morir, ser sepultado y resucitar entre los muertos. Esto suena pegadizo, tal vez, pero ignora totalmente la versión del propósito de Jesús, que iba a trabajar sin descanso durante varios años predicando el Evangelio de la salvación, el Evangelio del reino. La muerte y resurrección que sigue son realmente esenciales para el Evangelio de la salvación, pero no son todo el Evangelio. Trate de aplaudir con una mano atada a la espalda y usted podrá sentir la naturaleza problemática de un evangelio privado de su elemento fundamental del reino. El mensaje que Jesús nos mandó a obedecer es el evangelio del reino, incluyendo por supuesto los hechos acerca de su muerte expiatoria y su posterior resurrección. Ahora considere cuidadosamente los efectos de citar algunos versos de Pablo fuera de contexto, como una presentación del evangelio. Las librerías de la Biblia, tratados y sermones presentan constantemente un evangelio desprovisto del reino del que Jesús ha sido omitido. Lo hacen de la siguiente manera: proponen que se lea Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo. El hombre que cree con su corazón y así se justifica, confiesa con sus labios y así se salva. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Allí está: creer que Dios resucitó a Jesús entre los muertos y confesar a Jesús como Señor. Lo que estas extensiones no te dicen es que confesar a Jesús como Señor significa obedecerle. No te invitan a la salvación en la desobediencia a Jesús, quien ordenó: convertíos y creed en el Evangelio del reino. Marcos 1:14-15. Y dijo: el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Lucas 18:7. Y protestó: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Uno no ha aceptado a Jesús como Señor si uno no ha obedecido el primer mandato de Jesús, que es creer en el Evangelio del reino. No hay verdadera fe en Jesús o creencia en Jesús con la falta de obediencia a sus palabras de salvación. Es peligrosamente engañoso citar 3 versículos sacados de contexto de Romanos 10 y afirmar que la salvación se ha ofrecido con claridad. No hay más que leer los comentarios de los alrededores de Pablo en Romanos 10 para descubrir que Pablo insistió, al igual que Jesús, que debemos encontrar y responder de manera inteligente a las palabras mismas del Evangelio de Jesús. ¿Cómo invocarán a Jesús en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído predicación? Así que la fe, es decir, la creencia, viene por el oír y el oír por la predicación, la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Exactamente como Jesús había dicho. El creer surge cuando escuchamos la palabra que Cristo predicó, el Evangelio del reino. La fe bíblica está arraigada y fundada en la predicación del Evangelio del reino, como salió de los labios de Jesús y de los apóstoles. Uno puede ser elocuente en lo que respecta a la pecaminosidad del hombre y cómo el hombre no ha estado a la altura de la gloria de Dios. Todo eso es cierto, pero el pleno evangelio del reino debe ser ofrecido al converso potencial y tiene que echar raíces en su corazón como una semilla esencial de inmortalidad. Observe ahora cómo Jesús constantemente enseñó cómo comienza y continúa el proceso de la salvación. Lo hizo en su increíble parábola del sembrador.